start with the preaching right in this moment. Y hoy te voy a hablar de actitud para la visión. I'm going to tell you about attitude for the vision. Y te voy a hablar de un hombre que hizo la gran diferencia. And I'm going to tell you about a man who made the difference on Este it. hombre se llamaba Moisés. The name of this man was Moses. Pero quiero hablarte de Moisés But I want to tell you about Moses en un encuentro de mujeres. in a ladies' retreatment. Se supone que te tengo que hablar de mujeres. I'm supposed to tell you about women No today. te me desesperes. Don't get desperate. Take it easy. Tómalo con calma. Take it away. Mándalo fuera. Be happy. Sé feliz. Así es que vamos a hacerte la referencia de Moisés. So let's make the reference of Moses. Moisés fue un gran líder que Dios Moses. utilizó para liberar un pueblo de la esclavitud. Moses was a great leader that God uses him to free the people from the slavery. Eso quiere decir que cuando Dios tomó a Moisés, That means that when God took Moses, el pueblo judío estaba en esclavitud. the Jewish people was in slavery. Repite conmigo, esclavitud. Repeat after me, slavery. Eso quiere decir que estaban bajo la opresión. That means that they were under oppression. Estaban oprimidos. They were oppressed En la opresión, in the oppression, en el momento fuerte, right in the hard moment, en las circunstancias difíciles. in the tough circumstances. Dios levanta líderes. God brings up leaders. No va a levantar líderes en los momentos tranquilos. He's not going to raise leaders in the easy Los grandes times. marineros no se forman en las aguas tranquilas. The great sailors, they don't get formed in the easy wall. Todo se calm forma way. en lo difícil. Everything get formed in the tough things. Así es que si estás pasando una situación difícil, So if you are going through the hard and tough situation, Dios te está tomando como esta diferencia God is taking you as a difference, para que hagas la diferencia, so you can make the difference on it. para asumir una In order responsabilidad, for you to assume a responsibility, para asumir una responsabilidad por parte de Dios, to assume a responsibility from God, se necesita actitud. you need attitude. La actitud The attitude es el carácter que tú tienes ante las is circunstancias. the character you have to face the circumstances. Pues Dios levantó a un gran hombre que se llamó Moisés. Well, God raised up a big and great man called Moses. Ya eran 400 años de opresión. They were about 400 years on oppression. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 1, 9, 10, 11 y 12. The word of God says in Exodus 1, 9, 10, 11, and 12. Solo lo voy a parafrasear. I'm just going to explain to you clearly. No lo vamos a leer. We're not going to read it. Dice que estaban oprimidos, It says that they were oppressed, pero que ellos se multiplicaban. but they get multiplication on it. Y porque ellos se multiplicaban y eran fuertes, And because they multiplied, they were strong. entonces el faraón dijo, Then Pharaoh says, hay que matar a todos los niños. let's kill all the childs. ¿Les resuena eso? Could you hear about that? Estamos en tiempos que está permitido el aborto. We are on the times that abortion is permitted. Pero los tiempos difíciles, But the hard times, Dios levanta hombres y mujeres God raised up men and para que women haga la diferencia. so they make the difference. Entonces dice el faraón, Then Pharaoh says a todas las mujeres judías, to all the Jewish ladies, a todas las hijas de Dios, all the daughters of God, cuando nazca una mujer, when it birth a woman, la dejan vivir. let her live. Pero cuando nazca un hombre, But when there is a man Pero cuando nazca just un born, hombre, but when there is a man that just born, lo matan kill inmediatamente. him right away. Entonces en esos tiempos Then on those times, nace Moisés. Moses get born. Nació el libertador. The freedom guy was born. ¿Quién ha escuchado de los 10 mandamientos? Who heard about the 10 commandments? ¿Quién ha escuchado de las 10 plagas? Who heard about the 10 plagues? Pues el protagonista de esta historia se llama But Moisés. the cast of this history, his name is Moses. ¿Y por qué crees que Dios tomó a Moisés? And why do you think God took Moses? Porque fue el resultado. Because he was the result. Porque fue el resultado He was the result de que primero Dios tomó una gran mujer. that first God took a great woman. Porque Moisés no hubiera sido nada. Because Moses haven't been done anything. Moisés nunca hubiera hecho nada. Moses haven't do anything. Moisés no hubiera vivido Moses haven't lived si no hubiera sido por una mujer que dio su vida por su if hijo. there's not a woman that gives her life to, Así es to que God. no te voy a hablar de Moisés. So I'm not going to talk to you about Moses. Te voy a hablar de una mujer valiente. I'm going to tell you about a brave De woman. una mujer valiente About a brave woman que dio todo por sus hijos. that gives everything for his child. Que dijo, hoy va a cambiar todo. That says today everything will change. Voy a ir a un
encuentro I'm going to go to an encounter. y me voy a entregar a Dios. And I'm going to give my life to Y mi Jesus. familia va a ser And my transformada. family will be Y mi transformed. familia va a ser And my transformada. family will get Pues transformed. esa mujer se llamaba That woman, her name was Jocabed. Jochebed. Y Jocabed fue una mujer valiente. And Jochebed was a brave woman Porque el faraón le dijo a las parteras. because Pharaoh says to the nursery women, Las parteras no eran judías. the ones that get the babies, they were Jewish. Las parteras eran egipcias. They were Egyptian women. Y la orden era de Dios hacia las parteras. And the order was for these girls Perdón. from the delivery. Perdón. Era del faraón hacia las parteras. The order was from the Pharaoh to the delivery girls. Pero las parteras, But the delivery girls que eran egipcias, that were Egyptians, voltearon a ver al faraón, they turned around to see the Pharaoh. pero también voltearon a ver a Dios. But they also look at see God. Y dice la palabra de Dios que tuvieron temor a Dios And the word of God says that they were afraid of God. y que no se atrevieron a matar a ningún niño. And they didn't dare to kill any baby. Hicieron las cosas completamente So they diferentes. did stuff completely different. Entonces el faraón les reclamó. Suddenly the Pharaoh claims to them. Y entonces las parteras empezaron a comentar. And then the delivery girls start talking about each other. Lo que pasa es que son muy fuertes, The thing is that they are very strong. son bien valientes. They're very brave. Y antes de que nosotros lleguemos, And before we get close to it, ellas ya dieron a luz. they already get birth. Entonces no nos damos cuenta si es niña o un So niño. we didn't realize if they're a boy or a girl. Entonces el faraón, muy enojado, So Pharaoh, very mad, decretó la muerte sobre los niños. he said, let's kill all the kids. Y en tiempos difíciles, And in the hard times, en tiempos in complicados, tough, complicated times, la mamá de Moisés the mom of Moses dio luz a un niño. get birth a boy. Y dice la palabra de Dios And the word of God says, en el libro de Hechos in 7:20, the book of Acts que era un 7:20, niño hermoso, he was a beautiful que era baby. un niño bello He was a pretty baby. y que lo cuidó ella por 3 meses. And she take care of it for 3 months. Ella lo tuvo por 3 He had it meses. for about 3 months. Pero aquí viene lo interesante, But suddenly, here comes the interesting thing. porque dice la palabra de Dios. Because the word of God says, Ayúdenme con una Biblia, por favor, bonita. Ayúdenme con una, alguien trae una, por ahí vi que traían una Biblia. Ayúdenme con una Biblia, por favor. please, a Bible. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11. The word of God says in Hebrews 11, Vémelo abriendo. 11, 23. 11, versicle 23. Échamela, córrele. Córrele, por Run, favor. run, Si no, aquí oñate, la abro. run. Córrele. No te vayas a caer. Eso. Hebreos 11, 23. Hebrews 11, Dice la verse palabra de 23. Dios en Hebreos 11, 23. The word of God says in verse 23, Ya llegué. Agárrate. Por fe. by faith, By fe. al Al nacer Moisés, Moses, when he was born, sus padres lo escondieron durante 3 meses. was hide 3 months of his parents Porque vieron que era un niño hermoso. because they saw he was a proper child. Y no tuvieron de la orden del rey había dado And de they matar were a not los niños. afraid of the king's commandment. Dice que no tuvieron temor. It says that they didn't get afraid of No it. tuvieron miedo. They didn't get afraid. Tuvieron temor a Dios. They have afraid of God. Y fue una mujer visionaria. So there was a visionary woman Porque en medio de las because circunstancias, in the middle of circumstances, ella sabía que iba a formar a un gran libertador. she knew that she will get form a freedom man. Ella sabía que iba a formar a un gran líder. She knew that she would form a great leader. Tú tienes en las manos a tus hijos. You have in your hands your kids. En ti está. It's in you, No en la escuela. not in the school, No en la secundaria. not in the high school, No en la prepa. not in the college, No en la not universidad. in the university. En ti está ser un It gran is líder. in you to be a great Tú leader. eres la responsable. You are responsible. Tú puedes decir que estás pasando situaciones difíciles. You can say that you're going through the hard circumstances. Pero dice la palabra de Dios. But the word of God says Es una promesa it is a promise que nunca te va a poner algo que no puedas that soportar He's never put something on you that you cannot handle it por amor a su hijo. for love to your son. Así es que no hay pretexto. So there is no reasons. Entonces, ¿a quién volteó a ver Dios? Then who God turns around to see? Cuando Dios tomó a Jocabed, When God took Jochebed, cuando Dios tomó a la mamá de when Jocabed, God took the mom of Jochebed, no estaba tomando a la mamá, didn't take it her mom. estaba tomando a su hijo. He was taking her son. Cuando Dios te está tomando, When God is taking you, Él está viendo tus He's generaciones. taking a look on your generation. Mujer, escúchame. Woman, please listen Dios carefully. le interesa tus generaciones.
your generations are an interest for God. Porque es un Dios de generaciones. Because He's a God's generation. Dice, bendito el fruto de tu vientre. It says, bless the fruit of your Bendito el belly. fruto de tu It is vientre. blessed the fruit of your belly. Así es que todo lo que salga de un So vientre everything that comes out from a belly, es bendecido, it is blessed. es prosperado. It is prospered. Está la mano de Dios sobre ese It is producto. the hand of God in that Y Dios product. quiere hacer grandes maravillas, God wants to do marvelous stuff, pero necesita instrumentos. but He needs tools. Jocabet estaba en una situación difícil. And Jochebed was in a tough situation. Ya eran 3 meses. They were about 3 months already. La orden era muerte. The commandment was kill it. Si el niño se daban cuenta que vivía, If they realized that the kid is alive, era muerte. it was dead. En esos 3 meses el niño no podía llorar, In those 3 months, the kid couldn't cry it no out. podía gemir, He couldn't cry again. no podía hacer nada. He couldn't do anything. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos But the 11:23, word of God says in Hebrews 11:23, por fe, by faith, por esa mujer, for that woman veía más allá de lo que la gente that veía. could see ahead for what the people sees. Y ella vio un gran líder. And she sees a great leader. Ella vio el libertador, She saw a great freedom aquel man. que iba a liberar a su pueblo de la That esclavitud. man that will freedom the people from the slavery. Entonces dijo, Then it says, o más bien empezó a hacer el Moisés. oh, she started making this ark. Y le empezó a poner lodito y todo para que no se hundiera. And she started putting on it the bull shirt. Su hija María o Miriam, ella ya estaba Her grandecita. daughter Miriam was already a teenager. Y le dijo, rápido, ve al río, checa a qué hora sale la princesa, Really fast, go to the river and see at what time the princess goes out. a qué hora sale la hija del emperador, At what time the Pharaoh's daughter a comes out. qué hora sale la hija del rey. Go to check at what time the daughter of a king comes out. Y entonces cuando salió, And then when she get out, le dice, ese es el momento, mamá. it says, that is the right moment, mom. Entonces agarró el bebé, Then she took the baby, se fue al río he went to the river, y el Moisés lo soltó. and she threw away the Y Moses, dice la palabra de the Dios, ark. The word of God says, dice la palabra de Dios, the word of God says que una mujer, that a woman, la hija del príncipe, the prince daughter, que ella lo tomó that she took it on her arms, y dijo, qué hermoso and está. she says, such a beautiful baby. Y dice, así dice, que tuvo piedad, And she says that she feels mercy of it. tuvo misericordia. She feels mercy of it. Y era tan hermoso. And it was so beautiful. Me imagino cuando mi mamá me vio I can imagine when my mom took a look at me y dijo, me quedo con él. and she says, I keep it. Este es mío, This is mine. este es mío. This is mine. Pero la mamá visionaria, But the visionary mom, la mamá no veía sus the circunstancias. mom didn't see the circumstances. La mamá veía el propósito. The mom sees the purpose. No me importa nada. I don't care about anything. Le dijo a su hija Miriam, She says to her daughter Miriam, córrele y ve y dile Ron, go to tell her que si necesita alguien que amamante al that bebé, if she needs somebody as a nurse, aquí estoy yo. I am here. Aquí voy a estar para I'll be amamantar. here. Y to feed her. dice la palabra de Dios que rápidamente corrió la niña. And the word of God says that the lady just ran away fast. Y cuando vio a la princesa con el bebé, And when she saw the princess with the le baby, dijo, yo conozco a alguien she said, I know somebody que pueda amamantar a ese niño. that could be the nurse for this Y baby. entonces la princesa dice, And all of a sudden, the princess entonces la says, princesa dijo, the princess said suddenly, hazla traer. bring it to me, bring her to me. Yo voy a pagar. I will give wage. Yo que soy el mundo y represento al mundo, voy a pagar I that represents the world, I will pay the wage para que este niño tenga una muy buena so educación. this baby could have a great education. Escucha, dice el libro de Listen. Hechos, The book of Acts is Hechos 7, Acts chapter 7, 23. Si mal no recuerdo, ya voy a llegar. Acts 7, versicle 23. Todavía no entramos al tema. We're not getting into the subject yet. Hechos 7, 23. Acts 7, 23, 22. 22. Dice, wait a moment, 22. Pero en un momento. Aquí está. De esa manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, y fue un hombre poderoso en palabra and he was mighty in words y en hechos. and in deeds. Así es que si en alguna ocasión, So if in one occasion, cuando Dios tomó a Moisés when God took Moses, y Moisés le dijo a Dios, and Moses says, God,
yo no puedo I can't go porque soy tartamudo. because I'm a hard speaking. Esa era una gran mentira. That was a big lie Porque era un hombre diestro because he was a deep en la guy palabra. in the word. Porque ese niño había estudiado en las mejores escuelas de Egipto. Because that boy studied in the best college in Egypt. Había sido creado, escúchame, había sido creado en la formación o en la cultura egipcia. He was created in the culture Egyptian. Pero lo que no concebía el mundo, But whatever the world couldn't get, lo que se equivocó en el mundo, whatever the word get wrong, es que nunca imaginaron que iba a estar una mamá cerca. is it that they never imagined that a mom was Y aunque close. hubiera ideologías, And even though there was y ideologies, aunque hubiera influencias, even though there is influences, entonces ese niño, no, aunque fue educado por Egipto, then this baby, even though he was teach from Egyptians, estaba una mamá cerca, there was a mom close to him, aconsejándolo, getting advice to him. diciéndole eso no es cierto. Tell him, no, this is Eso not sí es true. cierto. That is true. Este es el temor de Dios. This is the fear of God. Esa mujer fue la que le instruyó en la cultura del reino. That lady was the one that instructed in the kingdom's culture. Porque el niño en el fondo Because the baby deep in the heart, sabía que era hebreo. he knows that he was Hebrew. El niño sabía que era hebreo. He knew he was Hebrew. Así es que tu mamá, So your mom, quiero hablarle a esa mamá, I want to talk to that mom. quiero hablarle a esa mujer valiente, I want to talk to that brave que woman. sus hijos pueden estar influenciados por la educación, That their kids could be influenced by the education que right sus now. hijos pueden estar influenciados por la cultura del By the mundo. kids could be influenced by the world's culture. Es tu responsabilidad llevarlos a los pies de Cristo. It is your responsibility to bring it to the Christ. Dice la Jesus palabra de Christ Dios, foot. instruye a tus hijos en el camino. The word of God says, instruct your kids on the way of God. Instruye a tus hijos en la palabra de Dios. Instruct your kids on the word of God. Y de grandes culture. nunca se van a separar And de when they ella. grow up, they never get separated of Esa es it. la responsabilidad de una madre. That is a responsibility from a mom. Aunque haya influencia, Even though there is influence, aunque haya influencia del mundo, even though there is influence in the world, aunque el mundo te los quiera culturizar, if the world wants to culturize them, tú eres la que tienes que instruir la palabra de Dios. you are the ones that must put the Es word tu of God in them. responsabilidad como mujer. It is your responsibility as a woman. Vamos a ver 4 elementos muy rápidos de lo que es una mujer o un hombre visionario. Let's go to see 4 elements that are very, very important for what it is a visionary man or Y woman. lo primero que debemos de concebir, And the first thing we have to understand, lo primero que debemos de the entender, first thing you have to get que para hacer o tener una actitud de visión, is that in order for us to have a vision attitude, lo primero que debemos de tener es una disposición personal. the first thing we have to have is a personal availability. ¿Quién dice, heme aquí? Who could say, here I am, ¿Quién dice, envíame a mí? send me? Es una disposición. It is an availability. Se necesita actitud. You need that attitude. Porque Dios quiere hacer cambios en las familias. Because God wants to do changes on the families. Pero si no tomamos actitud, But if you don't take the si attitude, no salimos del estado de if you don't confort, get out of the comfort zone, ¿qué es salir del estado de confort? what means to get out of a comfort zone? ¿Qué es salir de un estado de confort? What's the meaning of get out of a comfort zone? Venir a la iglesia en domingo cuando no entiendes español. Así es. Así Good es. for you. Así es. Eso es salir del estado de confort. That is to get out of a comfort zone. Todo lo que tengas que hacer que no estabas haciendo. Everything that you must do that you haven't done. El futuro no se forma en el futuro. The future could get it done in the future. El 2026 no se forma en el 2026. 2026, it didn't get through or didn't get formed in the Los 2026. cambios que tengas que hacer no son a partir del 1 de enero. The changes that you must do is not from starting in the 1st of January. El futuro se forma hoy. The future you get formed today. Haciendo los cambios hoy. Doing the changes today. Entonces los vas a ver mañana. Then you'll see them tomorrow. La mamá de Moisés The mom of Moses, tuvo la disposición y dijo, no nada más dijo, heme aquí, she has the willingness to say, hey, here I am. sino también dijo, envíame a mí. But she says, send me. Y ella estuvo a un lado de su hijo. And she was close to her Estuvo kid. preparando a su She hijo. was preparing her kid. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 2, The word of God says in Exodus chapter 2, del 1 al 9. from 1 to 9 verses ago, Nos platica esta parte de la historia que te estoy hablando. it tells us all this history that I'm telling you. Nada más que por el tiempo, porque ahorita vienen los testimonios, ¿quiénes se contentan? But because of the time, because we Vamos have a the tener los testimony, who could testimonios de get estas joy? mujeres. Who's happy with it? Así es que
No puedo leer mucho, I cannot read too much. pero vamos a seguir avanzando. But let's go move forward in Se it. necesita disposición. You need wilderness. Wilderness. Yo pregunto, I'm asking you. I'm asking ¿dónde you. están esas mujeres valientes? Where are those Que van a brave salir women de su estado de that confort, get out of the comfort que van a zone? asumir su That will responsabilidad take assume of the y responsibility. que le van a decir al mundo, And it will tell the world. que le van a decir a la And cultura, it will tell the culture. con mis hijos no te metas, You don't get Porque a messed with mis my hijos. kids. Because my kids, porque a mis hijos my kids, los educo yo, I get education a for mis them. hijos To my kids, los educo yo I get the education on en it. los principios de Dios, In the God's en principles, el temor de Dios, in the fear of God, en la palabra de in Dios. the word of God. Y créeme, And believe me, vas a tener un futuro asegurado. you will have an insured Vas a tener un future. futuro asegurado. You will have an insured future. Yo conocí de Dios I know about your, God como a los 35, 36 años. about 35, 36 years old. Mi hijo conoció de Dios My son knows about God a los 14 años, about 12 14 años. years old or 12 years old. Mis nietos conocieron de Dios My grandkids know about God desde recién nacidos. when they were newborn babies. Así es que mis siguientes bisnietos So my great grandkids, van a crecer en el they will temor de be Dios. raised on the fear of Ese es God. el principio. That is the principle of God. ¿Qué más se necesita? What else do you need? ¿Qué más se necesita? What else do you need? Disposición, Availability, disposición ministerial. ministerial availability. Dios no toma a cualquier persona. God didn't take any person. Dios toma a aquella que tenga la disposición para hacerlo. God take that person that is allowed to do it. Es importante de tu disposición, It is important to see your availability, tu posición. your position. Otra vez. One more time. Es importante de tu disposición, It is important that from your availability, tu posición. your position. Escucha bien. Listen carefully. La posición que tienes ahora The position that you have right now, es muy diferente a la que tenías antes. it is way different than the one that you used to have. Hay un antes y un después con Cristo. There is a transition with Christ. Él cambió mi condición, He changed my condition, pero también me elevó a mi posición. but he also elevates me to my position. Otra vez. One more time. Quitó mi condición God take away my condition, y ahora me posicionó. and now he positioned me. ¿Dónde yo estoy sentado? Where do I been seated? Te pregunto, ¿dónde I'm estás asking you, sentado? where do you sit it? En el teatro. In the theater? No. No, of course not. Físicamente estás aquí en el teatro. Physically, you are here in the theater. Pero espiritualmente, ¿dónde estás sentado? But spiritually, where are you seated? Dice el libro de Efesios 2:6. The book of Ephesians 2, versicle 6, Así dice, it says like que this. juntamente fuiste crucificado, That closely you were crucified, muerto, dead, pero también resucitado con and Cristo. rise with Christ. Y que ahora estás sentado en lugares And now celestiales. you're sitting in the heaven seats. Tu posición es completamente Your diferente. position is completely different. Ahora tu posición es para gobernar. Now your position is to govern. Yo ya no volteo hacia el cielo así. I don't turn up to the sky and heaven like this way. Yo volteo hacia abajo. I look at this way, to the downside. Porque estoy sentado en lugares celestiales. Because I'm seated in the heaven seats. Te explico. I'm explaining to you. Ya mi oración no es, dame Señor. My praying is not anymore, give me, Lord. Ya no busco. I don't seek. Ya lo tengo todo. I have everything else. Ahora desarrollo lo que yo soy. Now I develop whatever I am. Gracias te doy, Señor, por esos hijos que me diste. Thank you, Lord, for those kids that you give me. Gracias, Señor, porque son cabeza y no cola. Thank you, Lord, because they are a head and not tail. Gracias, Señor, porque son saetas en mis manos. Thank you, Lord, because they have arrows in my Gracias, hands. Señor, porque nunca pedirán prestado, Thank you, Lord, because they never will ask for a loan, pero prestarán a muchos. but they will get money to the others. Gracias, Señor, porque tú los tienes guardado en el hueco de tu Thank you, mano. Lord, because you have them on your hand. Gracias, Señor, porque van a ser prósperos. Thank you, Lord, because they will prosper. Gracias, Señor, porque también van a ser misericordiosos. Thank you, Lord, because they will apply Esa es mercy. mi posición, That is my position. porque ya todo es tuyo. Because everything is yours. Cristo lo ganó para ti. Jesus win it to you. Jocabed lo sabía. Jochebed knew about it. La mamá de Moisés lo sabía. The Moses' mom knows about it. Por eso le enseñó identidad a su hijo. That's why he teach his son identity. Y su hijo creció con identidad. And his son grow up with identity. ¿Quién le dijo que tenía que libertar al pueblo? Who says that he must freedom the people? ¿Quién lo preparó? Who prepared this man? Una gran mujer, A great woman, Jocabed. Jochebed. Una madre, A mom, una gran madre. a great mom. Punto número 3. Number 3. La que sigue, hijo. Por favor. No, la 3.
Una antes. Esa es la 4. One prior. Esa es la 2. Quítale el número que pensaste. Tiene que haber There must be un desbloqueo espiritual. an unlocked spiritual thing. ¿Qué pasa cuando estás en medio de un problema? What's happening when you are inside a problem? El otro día platicaba con mi hija argentina The other way, I talk about some stuff with my Dice- daughter Argentina, que está haciendo sus primeros pininos coacheando and she says that she's starting like coaching people. y que primero se ponía nervioso. And the first, right at first, she got nervous at Le it. dije, ¿qué crees que provoca los nervios? And I said, what do you think that the nerves provokes? Cuando tú subes aquí y quieres hablar con el público When you go up, you want to talk to the crowd, y empiezas a tener pánico, and you start panic yourself, nervios, nervous. lo que sucede es que la sangre se sube a tu cerebro What is happening is that the blood goes to your brain y te bloquea en todos los sentidos. and blocks everything in all the senses. Y aquello que tú querías decir, And that you wanted to say, ya no lo puedes decir porque la sangre bloqueó tu cerebro. you can say that because the blood blocks your brain. Te pusiste nervioso, You get nervous. te ganó el pánico. You panic yourself. Cuando estamos en una situación difícil, When we are through a situation, a hard situation, cuando recibimos una noticia, when we get a bad news, cuando estamos en una circunstancia crítica, when we are in a critical situation, lo menos que pensamos es en la solución. the less that we're thinking is the solution of Nos it. bloqueamos We espiritualmente. get a spiritual blocked. ¿Por qué? Why? Porque solamente estamos viendo el problema. Because we're looking at the problem only. Pero dice la palabra de Dios que no es por vista. But the word of God says that it's not for sight. Mujer de Dios, escúchame, no es por vista, God's woman is not for sight. es por fe. It is by faith. Todo tiene que ser por fe. Everything must be by En faith. medio de las circunstancias In the tiene que haber middle- un desbloqueo In the middle espiritual. of the circumstances, there must be an spiritual unlocked. Porque pasa lo que estés pasando, Because whatever you went through, la situación que estés atravesando, any situation you are into, Dios te tiene una solución. God have a Dios te tiene solution. una solución. God have a solution. Entonces, en medio del caos, Then in the middle of the chaos, Jocabet tuvo una solución. Jochebed has a solution, had a solution. La solución va a estar en el mismo sistema The del mundo. solution will be in the same system that you have. Cuando salga la princesa, When the princess comes out, voy a mandar a mi hijo. I'm going to send my daughter. Y cuando lo vea, And when she sees it, no lo va a querer soltar. she's not going to En medio de la let it away. circunstancia, In the middle of the ella circumstances, tenía ya las soluciones. she has the solution already. En medio de la circunstancia, In the middle of the tú ya circumstances, tienes las soluciones. you have the solution. Porque ya tienes el Espíritu de Because Dios. you have the God Spirit. La visión de Dios está en ti. The vision of God is on you. Decía Joel, Joel says, en los postreros tiempos. in the brand new days, Joel se escribió hace 1000 años Joel was written about 1,000 years antes de Cristo. before Christ. Y él ya mencionaba que en los postreros tiempos And he mentioned that the brand new days, Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne God with blood the Spirit in all the flesh. para que hijos e hijas profetizaran. So son and daughters will prophesy. Eso fue 1000 años antes de Cristo. That was about 1,000 years before Christ. Pero dice el libro de Hechos 2, But the 17. book of Acts 2, versicle 17 Lo says, primero que sucedió cuando Cristo ascendió al cielo, the first thing that happens when Jesus Christ went to se heaven, estaba cumpliendo esa promesa. there were accomplished that promise. Esa promesa se cumplió hace 2000 años. That promise get accomplished about 2,000 Cuando years. fue derramado el espíritu sobre toda When the carne. Spirit was shedded in all the flesh. Pues el día de hoy, Well, today, 2000 años después, 2,000 years later, todo hombre y toda mujer, every man and a woman, todo hombre y toda mujer everyone and every woman pueden profetizar could prophesize, y pueden visionar, could visionary, pueden ver visiones, could see visions on it. pueden hablar la palabra de They Dios, can speak the word of God. pueden ver el futuro, They can see the future. pueden ver el futuro claramente. You can see the future clearly. ¿Qué necesitan? What do you need? La actitud correcta. The right attitude. Ahora, ¿cómo se forma el carácter? Now, how do you get formed the character En medio de las circunstancias. in the middle of the circumstances? En medio de las In the circunstancias. middle of the circumstances. La actitud que tú estás tomando, The attitude that you're taking, la actitud que tú tomas the attitude that you take en medio de las in the circunstancias middle of the circumstances, es lo que está hablando de ti. it is what God's speaking to you. ¿Dios te prueba? God puts you proofs on it. Te pregunto, ¿Dios te prueba? I'm asking you, does pregunto, God proves ¿Dios te you? prueba? That God proves you? Claro que sí. Of course He does. Pero no te prueba dudando él que puedas caer. But He didn't put test doubting that you will fall. Te prueba sabiendo
He proved you knowing que lo vas a lograr. that you will get accomplished on Si it. todavía te cierras, If you still get close, si piensas que no hay solución, if you think that there is no es que solution, ya me van a embargar, oh, they're gonna repulse me, es que ya voy a perder la casa, oh, I'm gonna lose my house, es que mi hijo está en la cárcel, oh, my son is on jail, es que está en el centro de rehabilitación. he's in the rehab center. Pero si tú te bloqueas, But if you get blocked, si tú te bloqueas, if you get blocked, José estando en la cárcel, Jose, when he was at jail, tuvo una profecía que lo llevó a la libertad. he has a prophecy that brings him to the liberty. En la circunstancia que tú estés, In the circumstance that you are donde at, tus hijos estén, where your kids are, bajo las características que estén, under any situation they para are with, Dios, for God, for God, todas las cosas resultan para bien. everything as a result for goodness. Todas las cosas resultan All para the bien. things God as good as a result for goodness. No te quiero platicar mucho de mi testimonio I don't want to tell you a lot about my testimony porque no me siento muy orgulloso because de I ello. don't feel too proud of it. ¿Ah? Pero cuando todos andábamos mal, But when we are like bad, mi mamá no dejaba de orar. my mom haven't prayed. Mi mamá nunca dejó de orar. My mom haven't prayed. Mi mamá nunca dejó de creer por sus hijos. My mom haven't believed in me. Nunca dejó de creer. She haven't believed in God. Todos les hablaron mal de nosotros. Todos le hablaron mal de nosotros. They all speak bad stuff about Todos us. creyeron que nos iban a matar. They all believe that they will kill us. Todos creyeron que no íbamos a llegar a edad adulta. They all think that we aren't going to get to adults. Todos creyeron que no íbamos a tener They matrimonio. thought that we don't going to have a marriage. Todos creyeron que íbamos a destruirnos. They all think that we're going to destroy Pero ourselves. una mujer, But one en woman, medio de las in the circunstancias, middle of the le circumstances, creyó a Dios. ask and pray God. Nos decía angelitos. She says, little Nos angels. decía angelitos. She says, little angels Y to toda la us. gente le decía, And they all said to her, tienes miopía, mujer. hey, you have a problem in your Ocupas eyes. buenos lentes. You need a good glasses. No, mis angelitos, no No, tienes my idea. little angels, No, don't yo touch peleo them. por mis angelitos. I fight for my No, yo angels. peleo por mis I ángeles. fight for my little angels. En medio de las In the circunstancias, middle of the circumstances, una mujer estaba peleando. a woman was fighting. Lo digo con mucho respeto. I'm telling you with all my respect. Aunque Dios tomó a mi mamá, Even though God took my mom, aunque Dios tomó a Jocabed, even though God took en quien Jochebed, estaba pensando era en su the hijo. one that he was thinking, he was Y ahora her aquí me son. tienen. And now here comes it. Y ahora aquí estoy, And now here I am, levantando a otra generación, raising up people, levantando otra generations, generación, raising up a brand new llevando la generation, libertad, bringing the freedom to it, sacando de la esclavitud, taking from slavery, llevándoles a todos bringing all of them, a que experimenten lo mismo. so they can experiment the same. Y ahorita vamos a escuchar una And canción. now we're going to listen for a song. Así dice, Here it says, si lo hizo en mí, if he did it on me, si lo hizo en if he did mí, it on me, su gran pasión. his great patience is the same today. It will not change. I'm Si really Dios sure ha hecho un milagro, if God made the miracle, Dios lo va a hacerlo otra He's gonna vez. do it again. Alabanza, por favor, véngase, véngase. Si Dios lo hizo una vez, worship. If God did si it Dios lo once, hizo una vez, if God did it once, lo puede hacer dos He's veces. gonna do it twice. Lo puede hacer tres He's veces. gonna do it twice. Las veces necesarias, He's gonna do mujer. it the times that Se will be necesita necessary. actitud para la visión. We need attitude for a vision. Por último, Last but not least, por último, last one. ahora sí el 4. Number 4, please. Esto es lo más importante. This is the most important. Una cosa es la palabra profética. One thing is the prophet word. Vamos a tener un profeta. We're going to have a prophet. Alejandro Patrón es un profeta. Alejandro Patron is a prophet. Se mete a la eternidad, He get into the eternal life. baja, He gets down sin que tú lo conozcas. without you know this guy. Te dice cosas muy He can escondidas. tell you very high stuff. Te dice tu nombre. He can tell you your Te name, dice celular. your cell phone, Te dice tu pasado. tu pasado, He tell you your past Tu life, presente, your present time, tu futuro. your future. Nunca te ha visto. He never see you in the past. Pero lo que Él te da But whatever he gives you, es una palabra profética. it is a prophet word. Pero lo que Él hace But whatever he does, es una experiencia it is a personal. personal experience. Tú puedes recibir una palabra profética You can get a prophet word, o puede ser la experiencia para dar palabra or you can be the profética. experience to give a prophet word. Porque tú ya tienes el Espíritu Santo. Because you have the Holy Tú Spirit ya already. tienes la capacidad para visionar, You have the capacity to vision, para ver to see, y para profetizar. and to prophesize. ¿Sabes qué se llama adoración? Do you know what is worship? Te pregunto. I'm asking you. ¿Sabes qué significa Do adoración? you know what's the meaning of worship? ¿Sabes qué es adoración? You know what's the worship or adoration? Sí, cuando llego a la congregación y escucho la Yes, música. when I get the congregation and I listen to the music. No, eso es No, parte. that is part of it.
Eso es importante la adoración. That is important, worship. Pero, ¿qué significa adoración? But what does worship means? Adoración significa servicio continuo. Worship means continuous service. Servicio continuo. Continuous service. Adoración significa estar conectado con Dios. Worship means to be connected with God. Muchas veces Many times, la música the music, nos hace borrar todo it could make us clear everything, y conectarnos con el cielo. and we get connected with the heaven. Por eso muchos cuando adoran So that's why when people, when they levantan, levantan sus they manos, raise up their hands, cierran sus they ojos close their eyes, y se desconectan de la tierra. and they get disconnected from earth. Ahora, Now, la gracia de la experiencia the grace of the experience es hacer esa conexión is to do that connection con los ojos abiertos. with the open eyes. No me di a entender. Didn't get understood? Cuando tú estás adorando, When you're adoring God, cierras tus ojos you close your eyes y te conectas al cielo. and you get connected to heaven. Estoy conectado. I am connected. Qué padre se siente esta adoración. Qué padre se siente esta adoración. Oh, it feels so good, this praying. Estoy sintiendo el gozo. Oh, I'm feeling the joy. Siento fuego en el pecho. I feel fire on the chest. Estoy viendo sueños y I visiones. can see dreams and visions. Oh, qué padre. Oh, it is great. Eso es parte de la adoración. That is part of the worship. Pero acuérdate que adoración es todo el tiempo. But remember that worship Todo el tiempo. is all the time. Entonces este mismo gozo, Then the same joy, esta misma conexión, this connection, la debo de tener I must have it aun cuando abro los ojos. even though when I open my eyes, Cuando voy a mi trabajo, when I go to my job, cuando voy a mi escuela, when I go to school, cuando voy con mi familia, when I go with my family, cuando desayuno, when I get breakfast, cuando como, when I get lunch, cuando estoy haciendo deporte, when I'm doing cuando sports, estoy manejando, when I'm driving my todo car, el tiempo, all the time, todo el tiempo, all the time, tengo que tener esta I must experiencia. have that Todo el experience. tiempo tengo que estar All conectado. the time I must be connected Y with. si estás conectado And if you're connected, y si estás desbloqueado, and if you're unlocked, si estás desbloqueada, if you're unblocked, entonces Dios te va a empezar a hablar. then God starts Y speaking no to se lo you. vas a empezar a escuchar And then you will start en listening medio de la in the middle circunstancia, of the en circumstances, medio de la in the situación, middle of the en situation. medio de cualquier problema. In the middle of any Yo estoy problem. escuchando a I Dios. listen to Y God. entonces le digo a Dios, And I listen to God. heme aquí, Here I am. envíame a Send mí. me. Aquí estoy. Here I am. Yo soy ese instrumento I am that instrument. que voy a luchar. I'm going to fight. El enemigo se metió con la mujer The equivocada. enemy messed with the wrong woman. El chakra se metió con la mujer The devil equivocada. messed with the wrong Aquí woman. estoy. Here I am. Mis hijos son míos. My kids are mine. A mis hijos los educo To yo. my kids, I get education. A mis to them. hijos, To my kids, los voy a engrandecer yo. I'm gonna bring them to God. Palabra de bendición. Word of God, a blessing. Levántese las mujeres. Levántese las Women, all the mujeres. women, stands up Y repite conmigo. and repeat after me. Repite conmigo. Repeat after me, women. Mis hijos My kids son bendición. are blessing. Mis hijos My kids son cabeza. are head. Mis hijos no son cola. My kids, they are not Mis tail. hijos no pedirán prestado. My kids will not ask for a Mis hijos loan. prestarán a muchos. My kids will lend money to Mis hijos others. son saeta en mis My manos. kids are arrows in my Mis hands. hijos van a gobernar My kids will govern sobre sus impulsos, over their impulses, sobre sus emociones. over their emotions. Mis hijos van a gobernar My kids will govern su hogar, to live su casa, their home, su empresa, their company, sus negocios, their business, porque tienen temor a Dios. because they have fear of God. Y repite conmigo. Repeat after me. Y sé que tienen temor a Dios. And I know that they have the fear Y of sé God. que tienen temor a Dios. I know that they have the fear of God. Porque yo los voy a enseñar de Dios. Because I teach them. Porque yo los voy a enseñar de Because I Dios. will teach them. Porque yo los voy a enseñar de I will Dios. teach them the fear of God. Gloria a Dios por tu vida. Glory of God for your life.